y que el Señor Jesús obre sobrenaturalmente para bendecirnos. Como dice la Escritura, hermosa es la heredad que nos has tocado como hijo de Dios. Amén. Hermosa es la heredad. Bien, amados, vamos a trabajar en el mes de febrero, en el mes de proclamación. Y vamos a dar 4 enseñanzas relacionadas al Evangelio de la Salvación. Y lo queremos hacer porque el único propósito como iglesia es que usted el domingo que viene traiga una persona. Traiga una persona. Es un mes de que otros reciban la palabra de Dios y puedan llegar al conocimiento del Señor y convertirse de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Así que le instamos y le pedimos que todos los hermanos de la iglesia, liderazgo ministerial, liderazgo departamental, puedan traerse uno para que reciba la palabra de Dios. En la congregación tenemos el ministerio de proclamación, la cual lidera el hermano Daniel Regmo y mi hermana Auri, con un equipo de trabajo. Su trabajo es, junto con el pastor, junto con todo el liderazgo ministerial y el liderazgo departamental, de llevar la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a dedicar nuestro tema la vez pasada. Fue el camino de la perfección. Me parece un gran tema, pero vamos a hablar acerca de las almas y que muchos conozcan al Señor. Amén. Así que vamos a la palabra del Señor y vamos a Romanos capítulo 1, el Evangelio de la Salvación. Es el tema que vamos a compartir durante 4 domingos. El Evangelio de la Salvación. Amén. Romanos capítulo 1. Y mientras usted ubica la porción bíblica, abra su corazón y puede expresar: Señor, bendice tu palabra, bendíceme a mí por tu palabra, háblame, enséñame, muéstrame un camino mejor. Y esa es una forma, una manera de preparar la mente y el corazón para recibir la palabra de Dios. Romanos capítulo 1. ¿Están ubicados? Entonces vamos a leer algunos versículos interesantes y vamos a ver hasta el verso 10. Dice la Escritura, en autoridad poderosa de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por su profeta en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estabais también vosotros, llamado a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamado a ser santo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga, te dice, en todo el mundo. Dejémoslo hasta ahí. Padre, bendecimos tu nombre. Gracias te damos por este momento, Señor, donde tu palabra es enseñada una vez más. Pedimos la ayuda del Espíritu Santo, su asistencia, para que la palabra no venga con humana sabiduría, sino con el Espíritu Santo y poder,
para que la palabra haga posible que los corazones ardan y la palabra pueda llevar a cabo el propósito de la liberación y salvación que cada uno de nosotros necesitamos. Hoy disponemos nuestras vidas y corazones para que el poder de Dios llegue a nuestros corazones y que arda nuestros corazones mientras la palabra es expuesta para la gloria de tu nombre. Si algo extra sucede, si alguna sanidad, algún milagro, alguna liberación, si algo extra sucede que no hemos enseñado, Señor, nosotros desde ya te damos la gloria por eso y la honra en Cristo Jesús. Amén. Él se lo merece. Dice el verso 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Verso 2, que él que dice, había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Estamos hablando del evangelio de salvación y encontramos acá en este verso 2, ligado al verso 1, que el evangelio es la promesa de Dios. ¿Cuántos saben eso? El evangelio es la promesa de Dios. A veces nosotros usamos algunas cosas en nuestra mente. Evangelio, lo ligamos a evangélico y podemos ligarlo a una vida religiosa. Pero va mucho más allá, es la promesa de Dios. Cuando usted lee la expresión, se dicen que hay 7,000 promesas en la Escritura para todo aquel que cree y camina con Cristo Jesús. 7,000 promesas. Así que si usted quiere una promesa que se cumpla y bendiga su vida, 7,000 promesas aproximadamente muestra la Escritura que están dispuestas para todos los santos y para todos aquellos que creemos en Cristo Jesús. 7,000 promesas, imagínense, 7,000 promesas. La gente promete cosas, pero es poquito. Pero el Señor promete muchísimo para nosotros. Amén. ¿Puede dar un aplauso al Señor por eso? Promesas. Algunos dicen que la promesa tiene que ver con persona o cosa que promete por sus especiales cualidades. Con persona o cosa que promete por sus especiales cualidades. Podemos decir de un atleta que podemos verlo y nosotros describimos de él tremenda promesa. Él se promete. Entonces estamos hablando de las cualidades especiales o especiales cualidades que tiene una persona que promete en el mañana. Normalmente siempre nosotros somos dados a decir que la promesa está ligada al futuro. Nosotros en el futuro, que es algo incierto, que es un enigma difícil de resolver, todos nosotros queremos saber el futuro. Si una joven se casa, ay, ¿cómo mira con él cuando estemos viejos el futuro? Si alguien emprende un negocio, ¿mira bien o mira mal? Quiere saber acerca del futuro de su negocio. Si alguien, cuando pasan los años, ¿y cómo seré yo cuando esté viejito, cuando esté anciano? Siempre hay una inquietud acerca del futuro. Y cuando hablamos, y es lo que nosotros decimos acerca de las promesas que están ligadas al futuro. Si usted quiere tener una claridad del futuro, de su futuro, vaya a las promesas de Dios. Porque todas las promesas de Dios están ligadas al futuro de la vida y al futuro de nuestras vidas. Amén. Así que el futuro es algo que ya está resuelto.
La gente consulta las cartas, los encantamientos, van a los espiritistas, van a consultar y a leer algunos símbolos zodiacales para saber acerca de su futuro. Quiero decirte que en el Evangelio de la Salvación el futuro está seguro. Amén. Amén. No hay un futuro tan cierto, verdadero, como las promesas de Dios, ligada a su palabra. No hay un futuro poderoso como la palabra de Dios o el Evangelio de la Salvación. Amén. Pero cuando nosotros leemos la expresión promesa, nosotros al leerla de una manera superficial es lo que nosotros llegamos en acuerdo con lo que dicen los escritores. Persona que promete algo por sus especiales cualidades. Alguien dijo, te voy a dar esto, como nosotros lo usamos en la familia con los hijos. Si haces esto, yo te prometo esto. Y normalmente lo ligamos a esa manera de pensar, pero cuando andamos un poco más, profundizamos acerca de la palabra promesa, es la expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer algo a alguien. Es la expresión de la voluntad. Es la expresión de la voluntad de hacer algo a alguien o de dar algo a alguien. Una expresión de la voluntad. Cuando nosotros hablamos, de nuestra boca que salen palabras. ¿Qué son las palabras? La expresión del pensamiento. Lo que usted piensa es lo que usted va a hablar. Las palabras son expresión del pensamiento, pero las promesas van mucho más allá de la expresión del pensamiento, que son las palabras. Es la voluntad, la expresión, o es la promesa, la expresión de la voluntad. Eso es interesante. Y quiero que preste atención a eso, porque eso es muy interesante. Nosotros tenemos a veces nuestros hijos, le damos tarea a nuestros hijos, y entre esas tareas le decimos a los hijos, quiero que me vayas a comprar esto que te voy a pedir. Entonces la madre le dice, pero quiero que lo haga ya. Y dice el hijo, sus palabras son ahorita. Vuelve la madre otra vez, ¿qué pasó con lo que te dije? Ya va. Y vuelve la madre otra vez por tercera vez, ajá, y entonces, ¿cuándo vas a venir con la tarea? Bueno, ya estoy casi listo. Y eso hay que decirle 5 o 6 veces para que ejecuten la tarea. Pero cuando el hijo se levanta sin que su papá, su mamá no le recuerde las tareas, entonces el hijo se levantó solo a hacer las cosas, y la madre y el padre dicen, bueno, ¿y qué le pasó a esto? ¿Qué le picó? Decimos nosotros. Porque era 6 veces, 5 veces, uno más, para que hiciera una tarea. Entonces el joven, el hijo, se levanta y de su voluntad, sin recordarle nada a nadie, hace las cosas. Es de su voluntad. La promesa de Dios es la expresión de su voluntad. En otras palabras, el Evangelio de la Salvación es la expresión de la voluntad de Dios. Y cuando usamos la expresión voluntad, la estamos usando, o el sentido que la Escritura quiere darle a esa expresión, la promesa, la expresión de la voluntad, es que todo aquello que una persona necesita ya fue hecho.
Y Dios sabe la necesidad de la humanidad, de tantas cosas que necesita la humanidad, que buscan vías, caminos y buscan mecanismos para poder tener o satisfacer sus necesidades. Llega el evangelio de la salvación, que es la expresión de su voluntad, y estamos hablando de algo que está hecho, porque cuando se usa esa expresión voluntad en la escritura en relación a Dios y a la promesa de Dios, está hablando de algo que necesita, de algo que en verdad anhelas y desea que cambie, que ya está hecho. Amén. Ya está hecho. Por eso no hay algo más poderoso y más grande que el evangelio de la salvación. No es algo liviano ni ligero. La expresión promesa es la voluntad de Dios ya hecha. Amén. Cuando usted va a Hebreos capítulo 10, vamos a Hebreos capítulo 10. Y vamos a revisar lo que estamos conversando. ¿Está conmigo? Hebreos capítulo 10, verso 1 dice así. Vamos a ver varios versículos, pero como siempre, comencemos por el versículo 1. Porque la ley, teniendo sombra, ¿qué dice? De los bienes venideros, no la misma imagen de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrece continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. ¿Qué era la palabra de Dios, la ley? En el Antiguo Testamento era la sombra de lo que estaba hecho. Este micrófono está hecho, yo estoy hecho, pequeño pero estoy hecho. Y nosotros buscamos la sombra, aquí está mi sombra. La sombra no es la verdadera imagen, yo soy la verdadera imagen, porque la sombra solamente es un reflejo de lo que yo soy. La palabra de Dios era el reflejo para llevarnos a lo que está hecho. ¿Quién está hecho? Dios. ¿Quién existía antes de manifestarse visiblemente? Nuestro Señor Jesucristo tenía existencia real. Jesucristo es el que representa y es el evangelio de la salvación de la humanidad. Y a eso estaba hecho. Sigue leyendo conmigo. Estamos en el versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse pues lo que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, ¿qué dice? Entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Qué dice? Me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito. Bien, ¿qué sucedió con respecto al evangelio de la salvación? Que ya esa fue una conversación en el cielo. Se dio una conversación en el cielo, el Padre, la segunda persona de la deidad, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Y tuvieron una conversación acerca qué hacemos con la soledad del corazón de los hombres. ¿Qué hacemos con los conflictos dentro de ellos y los problemas que lo agobian? ¿Qué hacemos con el pecado
y la adicción en la cual ellos no pueden salir. ¿Qué hacemos con aquellos que quieren cambiar sus vidas? ¿Qué hacemos para que ellos experimenten un nuevo vivir? ¿Qué hacemos? Hubo una conversación en el cielo, porque se planteó la salvación en el cielo. Entonces viene, dice la palabra, iré pues, dijo la segunda persona de la deidad, me preparaste cuerpo, iré pues a hacer tu voluntad. ¿Cuál voluntad? La que estaba hecha. ¿Sí me copian? El evangelio de la salvación está hecho para todos nosotros. Personas con corazones vacíos y confundidos, la voluntad de Dios es que no esté en ese camino y tenga ese tipo de vida. Ahogados y sufriendo por los problemas, no es la voluntad de Dios que estés ahogado y sufriendo por los problemas. La voluntad de Dios es que no vivas así. Estoy adicto a un vicio, tengo problemas de adicción que me traen problemas en mi vida. No es la voluntad de Dios que estés así. La voluntad de Dios es algo que está hecho, el evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tengo tantos problemas que tengo una vida deprimida. No es la voluntad de Dios que tengas una vida deprimida y bajo la negatividad de la ansiedad y la opresión de tu corazón. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que sea libre de hecho. Amén. Afuera encontramos personas así. Aquí no, gracias al Señor, todos estamos aquí bendecidos por Dios. Pero afuera sí hay ese problema. Entonces, la voluntad de Dios que habla acá, la promesa, la voluntad expresada de Dios, fue algo que ya Dios hizo para atender las necesidades de la humanidad, de la raza humana, para traer cambios en ellos. Amén. ¿Qué necesitan nuestras naciones? El evangelio de la salvación. ¿Qué necesitan nuestros líderes? El evangelio de la salvación. ¿Qué necesitan las propuestas para un mejor vivir en el mañana? El evangelio de la salvación es lo que necesitan. Así que encontramos acá en esa conversación en Hebreos capítulo 10, verso 1 en adelante, encontramos una conversación en el cielo y hay algo que prevalece, hay algo importante en esa expresión. Iré pues a hacer tu voluntad. ¿Cuál voluntad? La que estaba hecha. Dios decide voluntariamente piadarse, tener misericordia por la humanidad y le ofrece, invita a la humanidad al evangelio de la salvación, que es la promesa de Dios, que es la expresión de la voluntad de Él ya hecha hace tiempo. ¿Cuántos se saben San Juan 3:16? Eso es lo primero que aprendemos, ¿verdad? ¿Qué dice? Si puede observar la expresión de tal manera amó. La expresión amó es una expresión que tiene que ver con el pasado. Ya hace mucho tiempo ya Dios nos había amado. Y está hablando de lo que está hecho, la promesa, la expresión de su voluntad, algo que estaba hecho. Y por eso cuando aparece en la escritura en San Juan 3:16, de tal manera amó Dios, amó el pasado. Si nadie se interesa por ti, nadie te valora, no eres importante para nadie, si crees que no vales nada y que viniste a sufrir, quiero decirte que el evangelio de la salvación
Ya la voluntad de Dios fue hecha para sacarte de ese lugar y darle una nueva vida que es en Cristo Jesús. Amén. Dice Filipenses capítulo 2, verso 13. Si llega primero que yo, lo puede leer. ¿Qué dice el texto? 2:13. 2:13. 2:13, no 4:13. 2. Voy a repetir otra vez. 2:13. Porque Dios es el que está en vosotros. Así es el texto, ¿verdad? Porque Dios es el que está en vosotros. Y produce así el querer como el hacer, según su buena voluntad, dice la palabra de Dios. A ver, ahora bien, hay una voluntad ya hecha. El evangelio de la salvación, la promesa de Dios, ya eso está hecha, esa voluntad ejecutada, ya existe. Entonces, dice la Escritura que cuando caminamos en el evangelio de la salvación, Dios está con nosotros. ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? Es el que produce el querer como el hacer según su buena voluntad. Toda acción tiene consecuencia, sea positiva o sea negativa, pero toda acción tiene consecuencia, toda. Aquí está hablando la Escritura que si nosotros centramos, enfocamos nuestras vidas en el evangelio de la salvación, eso va a tener consecuencias favorables. ¿Por qué? Porque el mismo Dios, a través del evangelio de Jesucristo, la promesa de Dios, la voluntad ya hecha para nosotros, es que va a producir en nosotros el querer como el hacer y hacer lo que Dios ya hizo para nosotros, la voluntad de Dios. Amén. Es interesante eso. Si usted quiere disfrutar lo que Dios hizo por usted, camine con el evangelio que Él lo va a producir. Y usted será despertado su corazón. Y al estar despertado su corazón, entonces usted va a querer hacer lo que Dios tiene para usted. Jesús habló en la oración del Padre Nuestro, Mateo capítulo 6, y allá en la oración del Padre Nuestro, dice la Escritura, danos hoy el pan, perdona nuestra, como perdonamos, no nos dejes caer, mas líbranos. ¿Y qué dice antes? Ajá, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. La Escritura describe que en el cielo hay una voluntad establecida, una voluntad hecha, que está ligado al glorioso evangelio de la salvación, las promesas de Dios para nosotros. Y dice la Escritura, el Señor en esa oración enseña algo importante. Lo que está hecho en el cielo, venga a mi vida. Y que se haga lo que está hecho en el cielo conmigo en la tierra. Por eso
eso Jesucristo habla del reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado porque Jesús quería hacer referencia que hay la voluntad de Dios establecida, hecha en los cielos, y que Dios decidió que fuera una vivencia, una experiencia en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra familia y generaciones. Dios lo decidió. Jesús lo sabía, por eso Él dice, cuando ores, orás así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Y hágase en mi vida lo que está hecho en el cielo. Si usted piensa que es feliz sin la voluntad revelada de Dios, podrá tener un momento grato, pero la felicidad comienza por fe. Felicidad, la primera palabra, letra, sílaba, fe. Felicidad. ¿Fe en quién? En el evangelio glorioso de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa es intentar ser feliz, otra cosa es ser feliz. Amén. Entonces usted en la vida, eso es lo que hacemos. Intentamos ser feliz. Ay, quiero esto. Y cuando lo tenemos, ay, estoy contento, contenta. Intenta ser feliz, pero eso no es la felicidad. Ay, tengo un sueño y que Dios, ay, cumpla mi sueño. Está intentando ser feliz con sus sueños, con sus anhelos. Mas cuando Dios establece su voluntad para mi vida, seré verdaderamente feliz. En el cielo no hay problema, en el cielo no hay hambre, en el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay necesidad, en el cielo no hay batalla, no hay guerra, en el cielo todo es bello. ¿Qué necesita usted? ¿Lo que vive aquí o lo que está en el cielo? Lo que está en el cielo, hermano. Amén. Por eso dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 21, hablando acerca del cielo nuevo y la tierra nueva. Y añade el escritor: allá no hay dolor, llanto y no hay muerte, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuáles cosas? Las de la tierra, hermano. Y a veces somos tan terrenales que tenemos un apego a lo terrenal, a lo materialismo, a lo mundano, y estamos tan apegados a ello y queremos que ese sistema nos haga feliz. El sistema que te va a hacer feliz fue hecho ya, establecido, que es la voluntad de Dios para tu vida. El camino a esa voluntad de Dios es el evangelio de la salvación de Jesucristo. Dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 1, todas las promesas de Dios son en el evangelio de Cristo, sí, y en él, amén. ¿Sabe por qué yo soy feliz? No solamente porque tengo a mi esposa, con esos peinados que se hace, ¿verdad? De ella, la esposa. Soy feliz por un sistema que está ligado, hecho, establecido a la voluntad de Dios para mi vida. Nunca digas porque estás pasando por un momento difícil y complejo: ay, me voy a morir. No digas eso. Hay una voluntad de Dios establecida que te va a librar de ese momento, que te va a levantar, que te va a sanar, que te va a librar, que va a hacer grandes cosas a favor de tu vida. Hay algo establecido para mi vida. Como nuestro Señor conocía la voluntad de Dios en el cielo, lo llevan preso. Él va. Y Pilatos lo ve. Ajá.
Tráiganlo para escucharlo, pues. Es un hombre tan famoso que quiero escucharlo. Y él estaba silencioso. Él quería escucharlo. Tengo delante de mí cerca al hombre de la fama. Y no vas a decir nada. Tú sabes que tengo poder de librarte. ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo? ¿Qué respondió a Pilato? Si fuera de este mundo o de este reino, ya vendrían a mí a librarme. Él estaba en ese momento en paz, tranquilo, sosegado, porque él sabía que había una voluntad de Dios para él. Y él la conocía antes de manifestarse visiblemente. Ya nosotros hablamos en Hebreos capítulo 10 de esa conversación que se gestó allá en el cielo acerca de hacer nuestro Señor la segunda persona de la deidad. Y de pronto hacer lo que está establecido, tu voluntad. Cuando usted es una persona donde el Evangelio de Jesucristo le provee a usted la voluntad de Dios, usted sabe lo que viene para usted. Todos tenemos problemas, pero ¿sabe qué es lo que viene para mí? De todas ellas Dios me librará. Esa es la voluntad de Dios. Todos tenemos problemas, pero ¿qué viene a mí? La palabra de Dios, su voluntad. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Puede ser que esté pasando por un mal episodio, pero ya conozco lo que está hecho para mí. La bendición de Dios para mí. Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Amén. Cuando despierto por la gracia del Señor, que me da un día más, ¿qué cree usted que voy a hacer yo? La obra de Dios. Me levanto con ánimo, voy a servir a Dios, qué bueno, un día más, y voy a hacer esto para Dios y esto para Dios. Porque sé que es la voluntad de Dios para mí. Y dice la Escritura, Romanos capítulo 12, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Amén. ¿Cuántos quieren llevar vida perfecta? El Evangelio glorioso de la salvación estableció una voluntad para usted. ¿Cuál es? Que lleve una vida agradable, que lleve una vida perfecta. ¿Cuántos llevan una vida agradable y perfecta? No me diga que usted me quiere decir, yo no sé qué habla usted, pastor, de eso de la voluntad de Dios. Decía yo a unos hermanos en Cristo, pastor, ¿cómo te va? Yo voy a decir algo con mucho cuidado, pero de verdad eso es así. Yo llevo una vida agradable y perfecta. Amén. La única manera que usted no lleve una vida conforme Él lo diseñó, lo estableció y lo hizo, ese sistema agradable y perfecto, esa voluntad de Dios hecha para usted, la única manera es que usted haga cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Es lo único. Amén. Amén. Dios te llamó en su voluntad, en el Evangelio de la salvación, a tener una vida con estas dos cosas impresionantes, agradable y perfecta. Amén. Ya que usted conoce que
Dios en su voluntad diseñó, estableció para usted una vida agradable y perfecta. Usted puede decir conmigo, yo tengo una vida agradable. ¿Puede decirlo? Agradable y perfecta. ¿Puede decirlo? Aunque se obligue, yo tengo, hágalo, una vida y sufran agradable y perfecta. Usted se va a levantar el día de mañana, o si echa la zorrita por ahí como dicen acá, y despierta, usted va a decir gracias por mi vida agradable y perfecta. Porque esa es la voluntad de Dios para nosotros a través del canal del Evangelio de la salvación. No hay nada más poderoso que eso. Amén. Amén. Estamos hablando de esta expresión promesa, que tengo una buena y una mala. ¿Cuál quiere? La mala. Se terminó el tiempo. Ya cumplimos la hora. Se terminó el tiempo tan rápido. Hay tres cosas interesantes cuando conocemos la voluntad de Dios, lo que Él estableció a través del Evangelio de la salvación para nosotros. Hay tres cosas que Dios va a hacer. La primera, vaya a Romanos capítulo 1. Capítulo 1. ¿Está conmigo? Dice el verso 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Cuando usted dice, cuando usted escucha, llamado a ser santo, Dios mío, es que yo no soy santo. No está hablando de eso. Está hablando que el Evangelio de la salvación es una invitación para Él apartarte, para Dios darte su voluntad. A veces no estamos en el lugar indicado. A veces no estamos en el lugar indicado. A veces no recibimos bendiciones porque no estamos en el lugar indicado. A veces nosotros nos ganamos muchas bendiciones porque estamos en el lugar indicado. Entonces, ¿qué hace Dios con el Evangelio de salvación? Te invita, eso es impresionante, para traerte al lugar indicado, para Él desatar sus promesas sobre tu vida. El Evangelio de la salvación es moverte del lugar donde estás, de los problemas, de las necesidades, de la opresión, de la depresión, de la angustia, de la desesperación, del dolor, sufrimiento. ¿Cuántos están en ese lugar? Levanten la mano. Si estás en ese lugar, el Evangelio de Salvación te llama para que camines el Evangelio de la salvación, para moverte de ese lugar y para llevarte, apartarte, y Dios decirte, ya que aceptaste el Evangelio de la salvación y te moviste del lugar y estás acá, ahora voy a bendecirte con mi voluntad buena, agradable, perfecta, para bendecirte, para hacer un milagro en tu vida, para cambiar tu corazón, para cambiar tus cosas. Amén. A ver. Entonces la palabra apartado, santo, es invitado aparte. Y lo que viene a mi corazón es que te va a mover del lugar para bendecirte. Amén. Algunos dicen, tengo un regalo para ti. Ah, bueno, tráemelo. No, vení a buscarlo. Múvese del lugar. Ven a buscarlo. Amén.
Es lo primero. Lo segundo es la palabra gracia. Encontramos allí en ese verso 7. Primero, santo, gracia y paz. Pero se nos terminó el tiempo. ¿Qué le parece si estamos sobre nuestros pies, por favor? Y usted puede decir conmigo, gracias por la vida agradable y perfecta que llevo.